Me llamaba el pastor Mauricio con una información de el segundo grupo de misioneros que se van en unos días más a Haití para unirse al equipo que está allá y los que partieron la semana pasada, entre ellos Paulina, mi esposa. Estamos en Epístolas Pastorales. Primera de Timoteo, capítulo 4. Nos hemos demorado un montón de tiempo, pero prefiero ir así, línea por línea y a veces palabra por palabra, para captar el sentido de lo que el Espíritu Santo nos está hablando con el apóstol Pablo. Hoy día vamos a ver dos versículos del capítulo 4, el versículo 15 y el versículo 16, que trata el tema de los siervos de Dios que deben ser ejemplos de fidelidad y permanencia. Voy a leer entonces estos dos versículos y vamos a ir de a poco desglosando. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 15 y 16. Antes de leer, si pudiéramos orar, por favor cierren sus ojos y oramos a nuestro Padre Celestial con todo amor, con todo agradecimiento por Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Salvador y nuestro Señor, y por el Espíritu Santo, que nos guía, que nos consuela, que nos da entendimiento y revelación de las Escrituras y de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces leemos la Escritura. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Lo que el apóstol Pablo ha estado tratando con su discípulo Timoteo apunta al testimonio de fidelidad y perseverancia que debe exhibir todo siervo de Dios, primero ante el Señor y segundo ante la congregación y el prójimo también. Ocúpate en estas cosas. Lo que ya has tratado, que sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo que hemos visto en clases pasadas. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate. Es una instrucción para que el siervo de Dios permanezca
enfocado en lo que agrada a Dios, evitando mirar por otros intereses que lo apartan de la obra a la cual Dios lo ha llamado y en la cual Dios lo ha puesto. El enfoque exclusivo en la vida del siervo es todo aquello que comprenda la obra de Dios, sin desviar su mirada a otras cosas, por muy interesantes o encomiables que parezcan. Y sobre todo, ocupado y enfocado en conocer, en discernir y hacer la voluntad de Dios, en sano temor de Dios. Muchas veces, con paciencia, esperando en Dios. Le escribe el apóstol Pablo en el versículo 15, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Una de las cosas que impacta para bien a una congregación es la estabilidad, la confiabilidad del proceder pastoral, con un testimonio parejo y permanente, de ejemplo en su hablar, pacífico, edificante, exhortando con amor, con un buen ejemplo de conducta, amor, espíritu, fe y pureza, como dice el apóstol Pablo. Para que tu aprovechamiento, esto es, para que su buen ejemplo sea el fruto de aplicar todo lo que Dios nos requiere como siervos suyos. Primeramente, a uno mismo, lo cual es provechoso para que seamos bendición a los demás en la congregación. Evitando siempre algún testimonio incongruente o enseñando de algo que no estamos viviendo o aplicando a nuestra propia vida. Puesto que nuestro modelo es Jesucristo, nosotros debemos tener siempre presente que hemos de practicar primero en nosotros lo que vayamos a enseñar a otro. Entonces, con nuestra experiencia en fidelidad consistente para con el Señor, podremos compartir nuestra experiencia a otro para su aprovechamiento. En el versículo 16, el apóstol Pablo escribe: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esta instrucción apostólica, que puede sonar simple, en realidad puede tener implicancias
serias y profundas. De hecho, no solamente puede comprender lo obvio acerca de no descuidarse en todo orden de cosas, ya sea desde la lectura, aprendizaje, memorización y meditación de las escrituras, como también la apariencia, la higiene, el ejercicio necesario. En el caso mío, que yo camino todos los días, sino que también la sobriedad, la prudencia, la calidez en el trato a los demás, la empatía y toda virtud del proceder con el amor y la fe de Cristo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. También puede considerar el que el siervo de Dios no tenga una opinión de sí mismo ajena a la humildad y a la realidad del sentido común, conforme a las Escrituras. Puesto que el tener una alta opinión de sí mismo es tan contrario al Evangelio de Cristo. Y es de gran utilidad tener siempre presente las advertencias de la palabra de Dios acerca de esto. Por ejemplo, en Romanos 12:16, el apóstol Pablo nos dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. En Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Creo que una de las cosas más nefastas de ver en un equipo pastoral es que haya alguno que, por soberbia y necedad, se considera a sí mismo superior al resto. Pues en esa disposición va a menospreciar a los demás y eventualmente va a causar destrucción. Lo que es precisamente contrario a lo que debe exhibir el siervo de Dios, cuyo modelo es Jesús, quien dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos dice Mateo 11:29. Por otra parte, el apóstol Pablo insta a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina sana, expuesta por los pastores
pastores y maestros, es algo muy cercano al corazón de Jesús, pues es su iglesia, es su palabra, son sus mandatos con propósito eterno. Es Jesucristo quien constituye a sus ministros, como leemos en Efesios, en el Efesios 4, versículos 11 al 13, y que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, con estos propósitos, es vital que los que ministran en el servicio a Cristo y a los santos estén muy atentos a proclamar sana doctrina, considerando todo el consejo de Dios, considerando la guía e iluminación del Espíritu Santo, como es dada conforme a la palabra de Dios. La sana doctrina siempre va a ser reflejo de las Sagradas Escrituras. Es precisamente Jesús que advirtió a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso aparece en Mateo 24, 4. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Eso dice en Mateo 24, versículos 23 y 24. Aunque a través de los siglos han surgido falsos profetas, falsos maestros, falsos mesías, ya desde el siglo II, el levantamiento de Bar Kokhba, que en Israel, en el año 132, que llevó al emperador Adriano a hacer una guerra encarnizada por 3 años en contra de los judíos, arrasando ciudades completas e incluso Jerusalén y lo que quedaba del templo, y cambiándole el nombre a la nación, para que el nombre de Israel no se recordara más, y le pone el nombre de los enemigos tradicionales de Israel, que son los filisteos. Entonces le pone Palestina. De ahí viene el nombre Palestina, del emperador Adriano. ¿Y para qué hablar? Los falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas,
que se han propagado a través de la iglesia organizada por el emperador Constantino en el siglo IV, plagada de sincretismo, de falsas doctrinas, que han llevado en los siglos a millones de millones a la perdición, y que conocemos como Iglesia de Roma e Iglesia Ortodoxa hoy en día. Señor, salva personas en esa iglesia. Sálvalas, Señor. Las palabras de Jesús ahí en Mateo 24 están más bien dirigidas a la generación de los últimos tiempos, la nuestra, y a la que le tocará vivir la gran tribulación, que también podría ser esta generación de la humanidad. Podemos sí informarnos que desde el siglo XIX han surgido destacados falsos maestros y falsos profetas, que aún en nuestros tiempos del siglo XXI se ve como millones caen en sus falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y proceden ciegamente a la perdición eterna. Es terrible, trágico. Como ejemplo, tenemos a Joseph Smith, que me parece que empezó su ministerio y vivía en el estado de Nueva York, fundador de la Iglesia de los Mormones, cuya doctrina, entre algunas cosas, enseña que Jesús era hermano de Lucifer, o sea, una doctrina de demonios. También de Estados Unidos tenemos el surgimiento de Charles Russell, el fundador de su propio movimiento, cuando rechazó la disciplina de una iglesia de la cual era miembro, y estaba siendo disciplinado y exhortado a arrepentirse por adulterio. Entonces, se fue de la iglesia, rechazó a toda la iglesia y empezó un movimiento con su propia doctrina, el cual ha crecido para tener hoy en día unos 15 millones en el mundo, y que se conoce como los testigos de Jehová. Entre sus doctrinas niegan la divinidad de Cristo, niegan la Trinidad y niegan al Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo menciona esta instrucción de la sana doctrina a Timoteo, es de la mayor importancia. La sana doctrina es la que lleva a los fieles a hacer la voluntad de Dios, a caminar conforme a las palabras de Jesús. Los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, siempre van a enseñar algo que atenta a la condición de Jesucristo. Lo que tradicionalmente en el mundo cristiano, en teología, se llama la unión hipostática. Esto es el perfecto hombre
y perfecto Dios. La unión única de Jesucristo. Es único. No hay nadie como Él en toda la historia. Él es Dios hecho hombre. Para todos ustedes de las congregaciones de la casa del Señor, humildemente les sugiero que accedan a ver la Constitución de la Iglesia y en la Constitución que vean los artículos de fe, que lo que la Iglesia cree, lo que tiene como doctrina. Y van a ver cuán sólida, cuán sana es la doctrina que profesamos. Y creemos firmemente que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, Iglesia Evangélica, creemos las mismas doctrinas que tenía la Iglesia Apostólica primitiva. Algunas de las cosas, por ejemplo, que nosotros creemos, es que Jesucristo vuelve por su Iglesia en cualquier momento. Y nos lleva para estar con Él, como promete en Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Para que donde Él está, nosotros también estemos. Y lo que enseña el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4 y 5, con respecto al arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento, y con respecto a la segunda venida, a juzgar a la humanidad. Les sugiero, lean los artículos de fe de nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.